A veces, las cosas que marcan un antes y un después no vienen envueltas en drama, ni con música de fondo. A veces, son ridículas. Un momento vergonzoso, un reflejo en una ventana. Para Camila Reyes, ese instante fue exactamente eso. Una escena absurda en una mañana cualquiera. No había tenido una buena noche. Despertó antes de que sonara el despertador, con la espalda dolorida por dormir en el colchón viejo que heredó de una tía. El agua caliente no duró ni 3 minutos en la ducha y el café de 1900. La mañana era más voluntad que sustancia. Revisó su cuenta bancaria con ese gesto resignado de quien ya sabe lo que no va a encontrar. Y aún así, salió. Se puso su única blusa blanca decente y caminó con el currículum impreso bajo el brazo como si fuera una armadura. No tenía nada asegurado. Solo esa entrevista, ese intento. Y la esperanza, rota pero insistente. Si estás aquí, disfrutando esta historia, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Esta historia apenas comienza y promete mucho. Deja un me gusta si ya sientes curiosidad por lo que está por suceder. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nos encanta leerte, responderte y crear comunidad contigo. Y ahora volvamos a ella. Camila llegó al centro de la ciudad con el corazón acelerado, buscando en los edificios el número exacto del lugar de la entrevista. Cuando finalmente lo encontró, se detuvo a unos pasos de la entrada. Respiró hondo. Quería calmarse. Quería que su aspecto no gritara desesperación. Entonces, giró la cabeza y vio algo que la hizo frenar. Un auto negro, de esos brillantes, con vidrios polarizados y tan limpios que reflejaban todo como un espejo. Se acercó, como quien no quiere molestar. Era la oportunidad perfecta para verse antes de entrar. Sin pensarlo demasiado, se paró frente a la ventanilla del copiloto. El reflejo le devolvió una imagen que no le gustó nada. Se alisó el cabello con la mano, metió los dedos por dentro de la blusa, para acomodarse el sostén, que ya parecía rendido de tantas lavadas, y sacó un labial diminuto del bolso. Mientras se lo aplicaba con cuidado, notó algo verde entre sus dientes. Lo que faltaba, una hoja de lechuga, probablemente de la cena del día anterior. Abrió los ojos como si eso fuera a hacerla desaparecer, y se metió el dedo en la boca para quitársela, haciendo una mueca entre desesperación y comedia muda. Fue justo entonces cuando escuchó un zumbido eléctrico, muy suave, pero claro. La ventana estaba bajando. Lentamente, Camila se quedó paralizada, con el dedo aún en la boca y los ojos como platos. Dentro del auto, un hombre elegante la miraba con una mezcla de diversión y sorpresa. Traje impecable, cabello bien peinado, rostro tranquilo. Ella sintió que el alma se le escapaba por la planta de los pies. No sabía qué hacer. Quiso disculparse, desaparecer, hacerse transparente, pero no pudo evitar soltar lo primero que se le cruzó por la mente. Si ves por ahí mi dignidad, me avisas. Creo que se me cayó justo aquí. Él no se rió a carcajadas, pero se le iluminaron los ojos. Camila no supo si quería reírse o llorar. Dio un paso atrás, levantó la barbilla como si no le importara nada, y se alejó caminando sin mirar atrás, con el corazón explotando de vergüenza. No tenía idea de quién era él. Tampoco sabía que volvería a verlo muy pronto. Cuando entró al edificio, intentó dejar atrás la escena del auto como si fuera un mal sueño. Se presentó en recepción con una sonrisa forzada, dijo su nombre. Entregó el documento arrugado que llamaba currículum y se sentó a esperar. Las manos le temblaban. Miraba a su alrededor como si todo fuera demasiado brillante, demasiado caro, demasiado ajeno. No era la primera entrevista que tenía, pero sí la primera en una empresa tan grande. Una que no conocía los barrios donde había crecido ni las veces que había tenido que elegir entre cargar la tarjeta del metro o comprar huevos. Esperó 15 minutos que se sintieron como una hora, hasta que una mujer salió de un elevador y le indicó que podía pasar. Camila respiró hondo. Se puso de pie y caminó con paso inseguro hacia la sala de vidrio que le habían señalado. Lo que no esperaba, ni en sus peores ni en sus mejores escenarios mentales, era que al entrar al lugar se encontraría con el mismo hombre del auto. Él estaba ahí, sentado con una tablet en la mano, el mismo traje impecable y esa expresión serena que no revelaba nada. Cuando la vio, alzó apenas una ceja, como
reconociéndola, pero sin decir palabra. Camila se quedó de pie, sin saber si girar y salir corriendo o fingir demencia total. Tú, alcanzó a decir antes de que el nombre le saliera involuntario. Leonardo Rivas, el CEO, el jefe, el tipo que la había visto en una de sus escenas más humillantes. Sintió que el piso se le abría bajo los pies. Él le sonrió, tranquilo, como si no fuera gran cosa. Adelante, señorita Reyes. Siéntese, por favor. Ella obedeció por inercia. Las piernas le temblaban. Las palabras no le salían. Durante los primeros segundos, no podía concentrarse en lo que él decía. Escuchaba su propia voz en su cabeza repitiendo, «No te pongas roja, no te pongas roja», mientras notaba cómo le ardían las mejillas. Él hizo preguntas sobre su formación, su experiencia, su manejo de herramientas tecnológicas. Ella respondió con honestidad, mezclando respuestas técnicas con su particular sentido del humor, como si eso pudiera salvarla. En algún momento, olvidó la escena del auto. No porque dejara de importarle, sino porque se dio cuenta de que él no la estaba juzgando. Todo lo contrario, la miraba con una mezcla de atención y curiosidad sincera, como si quisiera saber más allá de lo que decía el papel. Cuando terminó la entrevista, pensó que la había arruinado. Se despidió con una sonrisa nerviosa, agradeció la oportunidad y salió como si huyera. No esperó nada. Ya estaba acostumbrada a que las puertas no se abrieran para gente como ella. Pero, para su sorpresa, recibió una llamada esa misma tarde. Estaba contratada. Le ofrecieron un puesto como asistente administrativa en el área de desarrollo. Un puesto menor, pero dentro. Lo primero que pensó fue que tal vez sentían lástima, pero luego recordó cómo él la había mirado. No había visto lástima en sus ojos. Había visto algo más, algo parecido al respeto, o quizás, solo quizás, a interés. El primer día de trabajo fue un caos disfrazado de normalidad. Camila llegó temprano, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que cualquiera podía escucharlo. Vestía un pantalón de vestir que había planchado con una toalla porque no tenía plancha, y una camisa blanca que sobrevivía gracias a la fe. La recepcionista la recibió con amabilidad y le indicó dónde debía ir. El edificio era un mundo nuevo. Ventanales inmensos, cafeteras automáticas que parecían máquinas del futuro, gente vestida como si tuvieran reuniones importantes desde que se despertaban. Camila intentó caminar como si todo eso no le impresionara, pero por dentro sentía que estaba invadiendo un universo que no era suyo. Sonrió, saludó y se dirigió a su escritorio con la sensación de estar actuando en una obra donde no sabía el guión. No pasó mucho tiempo antes de que supiera que su historia ya se había esparcido. Una compañera se le acercó con una taza de té y le dijo en voz baja, entre risas, «¿Eres tú la de la lechuga y el auto?» Camila se quedó helada. «¿Cómo sabes eso?» La otra señaló una ventana al fondo. Desde el tercer piso, vieron todo reflejado. Ya es leyenda de pasillo. Camila sintió que el piso se le movía. Quiso desaparecer. Pero la compañera añadió algo que no esperaba. «No te preocupes. A todos nos ponen apodos tarde o temprano. Tú solo fuiste más eficiente». Esa frase, dicha sin malicia, le sacó una risa nerviosa. Tal vez, pensó, no era tan grave. Tal vez, dentro de todo, ya era parte de algo. Leonardo no la evitaba. Tampoco se mostraba especialmente cercano. Era profesional, respetuoso, pero de vez en cuando lanzaba comentarios que solo ellos dos entendían. «Cuidado con la lechuga», le dijo una mañana al pasar junto a su escritorio, y ella casi se atraganta con el café. Esos momentos eran breves, pero bastaban para mantenerla alerta. No sabía si lo que sentía era admiración, atracción o puro nervio, pero cada vez que él estaba cerca, su cuerpo reaccionaba, como si su presencia modificara la temperatura del aire. No era el típico jefe distante, tampoco era condescendiente, era simplemente alguien que la había visto en su peor momento y aún así no la había apartado. Eso, para Camila, era nuevo. A pesar del apodo y de sentirse fuera de lugar, se esforzaba más que nadie. Prestaba atención, tomaba notas, hacía preguntas, aprendía rápido, y poco a poco comenzó a destacar. No por títulos, ni por contactos, sino por cómo explicaba lo complejo de forma sencilla, por cómo traducía lo técnico en algo entendible. Su manera de pensar era distinta, y eso empezaba a notarse. Un día, recibió
Una invitación a una presentación con inversores. Pensó que era un error. Revisó el correo 3 veces. Su nombre estaba ahí. Confirmado. Cuando preguntó, le dijeron que la había agregado el propio Leonardo. Ella no supo si alegrarse o entrar en pánico. Lo único que sabía era que tendría que pararse en una sala llena de gente importante, fingiendo que no le temblaban las piernas. La noche anterior a la presentación, no durmió. Dio vueltas en la cama. Ensayó frases frente al espejo. Intentó convencerse de que no era tan grave, pero sabía que sí lo era. Era su oportunidad de demostrar que merecía estar ahí, que no era solo una casualidad en el camino de alguien más. La mañana siguiente se vistió con lo mejor que tenía, que no era mucho, una blusa sencilla y un pantalón oscuro que le quedaba apenas bien. En el baño de la oficina, se encontró revisando los dientes otra vez, como si el trauma de la lechuga le hubiera quedado tatuado. Cuando salió, con el corazón en la garganta, vio a Mino Menciento, Leonardo esperándola en la entrada del auditorio. «Puntual, eso no es común por aquí», dijo él, con una leve sonrisa. Ella solo pudo asentir. Durante la presentación, Leonardo habló primero. Lo hizo con seguridad, con esa manera suya de ordenar las ideas, como si nada pudiera salir mal. Pero en medio de una pregunta inesperada, se giró hacia ella. «Camila, ¿alguna idea?» Todos los ojos se posaron en ella. Trago seco. Manos frías. Podía haberse quedado callada. Podía haber dicho cualquier cosa. Genérica. Pero algo dentro de ella dijo que ese era el momento. Habló de forma simple, honesta. Propuso usar situaciones reales en la campaña, mostrar que la tecnología también es para los que se sienten perdidos frente a un microondas. Hubo una pausa. Luego risas suaves. Cabezas que asentían. Leonardo sonrió. No dijo nada, pero en sus ojos se leía todo. Al salir, él le dijo algo que no olvidaría. Sobreviviste tu primer día importante. Y lograste que un inversor se riera. Eso no pasa todos los días. Camila no supo si agradecerle o preguntarle por qué le había dado esa responsabilidad, pero se limitó a sonreír. Por primera vez, no sintió que estaba fuera de lugar. Esa tarde trabajó con más ánimo que nunca. A pesar del cansancio, sentía que algo había cambiado, que ahora no solo era la chica nueva, sino la que había logrado decir algo que valía la pena. El apodo de señorita Lechuga seguía pegado a su monitor, pero ya no dolía. Ya no era burla. Era parte de una historia que se estaba escribiendo. Los días siguientes pasaron rápido. Entre tareas, reuniones, capacitaciones y risas compartidas con sus compañeras, Camila empezó a sentir que tenía un lugar. Aún no ganaba mucho, aún debía contar monedas para el transporte, pero algo en su interior se afirmaba. Ya no caminaba con la cabeza gacha. Empezaba a mirar a los demás de frente, pero entonces, como suele pasar cuando algo parece ir bien, llegó un golpe seco. Una carta de la inmobiliaria. Último aviso antes de desalojo. Tenía 3 días para pagar el alquiler o dejar el departamento. Camila se quedó con la hoja en la mano, paralizada. El corazón le latía tan fuerte que tuvo que sentarse. No sabía qué hacer. No tenía a quién pedirle. Nadie. Estaba sola, y el tiempo corría. Intentó concentrarse en el trabajo, pero el pensamiento no la dejaba en paz. Cada correo que abría, cada planilla que llenaba, era como un esfuerzo inútil cuando sabía que podía quedarse sin techo. A mediodía, fue al baño y se encerró en uno de los cubículos. No lloró fuerte, pero dejó caer la cabeza entre las manos. Se preguntó si valía la pena todo aquello, si había sentido un avance real o solo había sido una ilusión momentánea. Luego se lavó la cara, se miró en el espejo y volvió al escritorio como si nada. Sonrió, bromeó, fingió. Pero por dentro, la angustia era un pozo profundo. Esa tarde, cuando todos se iban, ella se quedó un poco más. Leonardo pasó por su escritorio y la notó. ¿Todo bien?, preguntó sin presión. Ella dudó, tragó saliva y dijo, más o menos. Fue la primera vez que habló de su situación. No dio detalles, solo dijo que estaba en aprietos. Leonardo no hizo gestos de sorpresa. Solo asintió. Se sentó frente a ella y abrió una carpeta azul que sacó de su maletín. Tenemos un fondo interno para emergencias personales. No es caridad, es ayuda. Camila la tomó con manos temblorosas. ¿Y cómo se supone que funcione esto?, preguntó. Él respondió con calma. Lo llenas, lo entregas.
Y si es aprobado, te cubren lo esencial por un tiempo limitado. Es para quienes lo necesitan. Y tú claramente lo necesitas. Camila sintió un calor incómodo en la garganta. Una parte de ella quería romper el formulario en pedazos. La otra sabía que esa era la única salida. Tardó horas en decidir. Llevó la carpeta a casa, la dejó sobre la mesa como si quemara. No pudo mirarla por un buen rato. Luego, con un suspiro, se sentó, la abrió y leyó cada palabra. No era nada humillante. No pedía justificar lo imposible. Solo explicaba que era un apoyo temporal, que no tendría consecuencias laborales, que no sería publicado. Esa noche no durmió bien, pero al día siguiente llegó temprano a la oficina y dejó la carpeta firmada en manos de Leonardo. Lo pensé. Lo acepto. Él la miró con esa seriedad suya que no asusta, pero impone. Todo va a estar bien, dijo simplemente. Y por algún motivo, Camila le creyó. El alivio no fue inmediato, pero fue real. Saber que no la echarían de su casa le devolvió un poco del control que había perdido. Siguió trabajando, esta vez con una fuerza nueva. Se volcó en un proyecto que él le había asignado, algo más complejo, más técnico. Se lo tomó como un reto, no por él, no por el equipo, por ella, porque necesitaba demostrarse que no estaba ahí por accidente. Se quedaba hasta tarde, comía frente al monitor, tomaba notas en papeles sueltos. Sofía, su compañera más cercana, empezó a traerle chocolates y frases como «Estás loca pero admirable». Y en esos días agotadores, entre gráficos y borradores, Camila empezó a recuperar algo que creía perdido: la confianza. Una tarde decidió mostrarle a Leonardo el avance del proyecto. Tocó su puerta con los papeles en la mano y la garganta cerrada por los nervios. Él la invitó a pasar. La escuchó con atención y leyó cada página sin apuro. Asintió varias veces, marcó un par de notas y, al final, dijo: «Esto está muy bien. Explicas como si estuvieras contando una historia. Eso conecta». Camila no sabía si agradecer, si justificar lo que faltaba, si bajar la mirada. Pero él la interrumpió con otra pregunta. «¿Estás bien, más allá del trabajo?» Fue ahí donde ella bajó la guardia. «Estoy aguantando». Eso ya es algo, ¿no? Leonardo no insistió. Solo le ofreció una taza de té que tenía en su escritorio y le dijo: «Puedes usar este espacio cuando necesites pensar sin ruido». Esa frase le quedó guardada. Días después, recibió un nuevo correo. Una invitación para acompañar a Leonardo a una feria de tecnología en Milán. Pensó que era un error. Volvió a leerlo. Su nombre estaba ahí, confirmado. Cuando preguntó a Recursos Humanos, le dijeron que él la había propuesto personalmente. «¿Estás segura de que quiso ponerme a mí?», preguntó en voz baja. «Totalmente segura», respondió la mujer sonriendo. Camila pasó del susto a la incredulidad, y de ahí al entusiasmo. Era su primera vez saliendo del país, primera vez viajando por trabajo, primera vez sintiéndose parte de algo más grande. Hizo una lista de lo que debía llevar. Pidió prestada una maleta y evitó pensar demasiado en lo que ese viaje significaba realmente. El vuelo fue largo, pero tranquilo. Hablaron poco. Compartieron auriculares un momento. Se rieron con las comidas de avión, y él le confesó que no soportaba los postres envasados. En el hotel, ella se encerró en su habitación con los apuntes y repasó todo. Sentía que su vida estaba cambiando, pero no quería que se notara cuánto la afectaba por dentro. En la presentación, Leonardo abrió la charla con su profesionalismo habitual. Luego le dio paso a ella. Camila temblaba, pero habló. Lo hizo con claridad, con ejemplos simples, con palabras que cualquiera podría entender. Usó comparaciones cotidianas, chistes leves. Y funcionó. Vio sonrisas, anotaciones, miradas que no se perdían. Cuando terminó, alguien del público la felicitó por su forma de explicar. Otro le dijo que, por fin, había entendido el tema. Al salir, Leonardo le puso la mano en el hombro y le dijo: «Hoy hiciste más que presentar. Hiciste que nos escuchen». Camila asintió en silencio. No podía hablar. Tenía un nudo en la garganta que le apretaba el pecho. Caminó por la ciudad esa tarde con los pies cansados y el corazón liviano. No porque todo fuera perfecto, sino porque por primera vez en mucho tiempo no se sentía fuera de lugar. Esa noche, Leonardo la invitó a cenar. Nada formal, dijo. Solo para relajarse.
Fueron a un restaurante pequeño, lejos de los lugares caros. Comieron sin apuros. Hablaron poco del trabajo. Más de la vida, de miedos, de cosas que no se dicen en reuniones. Y aunque ninguno lo nombró, algo en el aire había cambiado. Al volver al hotel, caminaron juntos desde el restaurante. No dijeron mucho, pero el silencio entre ellos no era incómodo. Era un tipo de pausa que nace cuando ya no hace falta rellenar los espacios con palabras. Camila cruzaba los brazos por el frío, y él le ofreció su abrigo. Ella dudó, sonrió nerviosa, y dijo que no hacía falta, que podía soportar. «No es por el frío», dijo. Él. «Es porque te ves tensa, como si cargaras algo más». Camila lo miró, sorprendida por su intuición. «Es solo que todavía no me creo que esté aquí», respondió. Leonardo no dijo nada. Solo caminó a su lado hasta el lobby. Antes de despedirse, le dijo en voz baja: «Si mañana te tiembla la voz, habla igual. Lo que tienes que decir vale la pena». Ella subió al ascensor con una mezcla extraña entre nervios y calma. Por primera vez, sintió que alguien la veía de verdad. Los días posteriores al viaje fueron intensos. Camila volvió a la rutina con una energía diferente. Ya no se encogía en su silla. Ya no hablaba en voz baja. Seguía siendo humilde, sí, pero también se sabía capaz. Había probado que podía estar en una sala llena de expertos, y no solo sobrevivir, sino destacar. Leonardo, por su parte, mantuvo su distancia. Seguía siendo el jefe, el profesional impecable, pero sus gestos pequeños hablaban más que cualquier correo formal. A veces se detenía frente a su escritorio con una taza de café extra. A veces dejaba una nota con una corrección escrita a mano. Y a veces simplemente la miraba como si hubiera algo que todavía no se atrevía a decir. El rumor entre los pasillos era inevitable. Camila lo sabía. No era tonta. Las miradas, los comentarios a medias, los silencios incómodos cuando ella entraba en una sala. No era fácil. A pesar de que nada había pasado entre ellos, más allá de escenas compartidas y silencios cargados de significado, el juicio ajeno se colaba como humedad por las paredes. Una tarde, después de una reunión, Leonardo la llamó a su oficina. Cerró la puerta, se sentó frente a ella y fue directo. «¿Estás incómoda con lo que se dice?» Camila tragó saliva. «Un poco, no por ti, por cómo me hace sentir que todo lo que logré se reduzca a eso». Él la escuchó sin interrumpir. «No quiero que eso opaque tu trabajo, ni tus méritos. Y si en algún momento necesitas espacio o distancia, solo dilo». Camila agradeció el gesto, y también agradeció que él no negara que algo, efectivamente, estaba pasando. Después de esa conversación, ella intentó tomar distancia. No como castigo, sino como una forma de protegerse. Cambió horarios de almuerzo, evitó cruzarse con él más de lo necesario, y empezó a enviar sus reportes por correo en vez de entregarlos en persona. Leonardo respetó cada uno de esos gestos. No forzó nada. No preguntó. Pero su mirada en las reuniones, su pausa de un segundo antes de hablar, su leve expresión cuando la escuchaba, eran todo menos indiferentes. Camila sabía que estaba caminando en una cuerda floja, y aún así, no podía evitar pensar en él cada noche. No como jefe, no como figura de poder, sino como el hombre que la había visto en su peor momento, y aún así, había apostado por ella. El equilibrio que había intentado construir empezó a tambalear cuando recibió una nueva notificación en su correo. Una invitación para liderar un panel en una conferencia de innovación en otra ciudad. Esta vez, no como acompañante, sino como representante principal de la empresa. El mensaje estaba firmado por el consejo y por Leonardo. Lo leyó 3 veces. Sintió orgullo, nervios, miedo y una especie de vacío. ¿Era una oportunidad genuina o una forma elegante de alejarla? Fue hasta su oficina con el papel en la mano. ¿Sabías de esto?, le preguntó con la voz más firme que pudo. Leonardo levantó la vista del monitor y asintió. «Sí, lo aprobé yo. Creo que es una gran oportunidad para ti». Camila lo miró, buscando señales ocultas, pero no vio nada más allá de su serenidad habitual. «¿Y no te incomoda que viaje sola, que me exponga más?». Él negó con la cabeza. «Confío en ti, y confío en lo que estás construyendo». Camila aceptó, porque sabía que si no lo hacía, se pasaría el resto de su vida preguntándose qué habría pasado. El viaje fue distinto al anterior, más profesional, más suyo.
Preparó su exposición con dedicación, evitó distracciones y trató de enfocarse en el contenido. Pero por más que lo intentara, él seguía apareciendo en su mente. Cada vez que algo salía bien pensaba, Leonardo habría sonreído con esto. Y cada vez que dudaba, imaginaba su voz diciendo, habla igual, vale la pena. Aún así, no se comunicaron durante esa semana. Ningún mensaje, ninguna llamada, solo el silencio. Y aunque eso dolía, también le daba tiempo para ordenar sus propios sentimientos. Necesitaba saber si lo que sentía era real o si era solo el resultado de tanta presión compartida. La conferencia fue un éxito. Camila presentó con claridad, recibió elogios, hizo contactos. La felicitaron por su enfoque accesible, por su capacidad de traducir lo técnico en lo humano. A la distancia, Leonardo no estaba, pero su influencia sí. Cada palabra que dijo, cada ejemplo que eligió, llevaba algo de lo aprendido junto a él. Cuando regresó a la oficina el lunes siguiente, fue recibida con sonrisas, aplausos discretos y un sobre su escritorio. Dentro, una nota sencilla. Se te extrañó. L. La guardó como si fuera algo frágil. Y lo era. Frágil porque no decía mucho, pero lo decía todo. Frágil porque sentía que si daba un paso en falso, todo lo construido se derrumbaría. Durante varios días, no hablaron. Camila seguía trabajando, cumpliendo, destacando. Pero por dentro, algo se agitaba. Necesitaba respuestas. No bastaban los gestos, las insinuaciones, las pausas largas. Un viernes por la tarde, al terminar su jornada, recibió una notificación inesperada. Reunión de alineación, con el CEO. Solo ella estaba convocada. Frunció el ceño. No era un encuentro programado. Caminó hasta la sala con paso contenido, como si el cuerpo ya supiera que algo iba a cambiar. Al abrir la puerta, lo vio solo, con 2 cafés sobre la mesa. «Esto no es una reunión, ¿verdad?», preguntó. Leonardo negó con la cabeza. «Quiero hablar contigo. Solo eso». Camila se sentó, con el corazón latiendo como una advertencia. «Estoy escuchando», dijo en voz baja. Leonardo se tomó unos segundos antes de hablar. No parecía nervioso, pero sí más serio de lo habitual. «He pensado mucho en cómo decirte esto sin que suene fuera de lugar, pero no encontré otra forma que no fuera la más directa». Camila lo miraba sin moverse, intentando anticipar el desenlace. «Te admiro, Camila. No solo por tu trabajo, por cómo piensas, por cómo enfrentas las cosas, por la forma en que haces que todo lo complicado parezca humano». Ella bajó la mirada, como si las palabras pesaran más de lo esperado. «Y más allá de lo profesional, me importas. Desde hace tiempo. No quise confundir las cosas. No quise presionarte. Por eso me alejé, pero no desapareció». Camila respiró hondo. No sabía si quería llorar, abrazarlo o salir a caminar sola por horas. Lo único que sabía era que eso, lo que acababa de escuchar, era verdad. Pasaron unos segundos sin hablar. Un silencio distinto a los anteriores. Esta vez no era incómodo. Era necesario. Camila levantó la vista y habló sin adornos. «Yo también siento algo. No sé cuándo empezó. Tal vez el día del auto, o en la presentación, o en Milán. Pero lo siento. Y también tengo miedo. Miedo de que todo esto nos haga daño. De que el juicio de los demás, de que el trabajo, de que nuestras propias dudas nos coman antes de empezar». Leonardo asintió. «Yo también tengo miedo. Pero más miedo me da fingir que no está pasando». Camila se mordió el labio, como conteniendo la emoción. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó. Él sonrió apenas. «Ir despacio, pero dejar de fingir». Esa frase le llegó como un alivio. Salieron de la sala sin necesidad de ponerse de acuerdo en lo que seguía. No hubo beso. No hubo promesas. Solo una certeza compartida. Esa noche, Camila caminó hasta su casa con el cuerpo agotado, pero la mente en paz. No por tener todo resuelto, sino por saber que ya no estaba sola en eso que sentía. Durante los meses siguientes, las cosas no cambiaron drásticamente en la oficina. Se cuidaban, mantenían los límites, pero quienes los miraban con atención notaban algo distinto. Las sonrisas, cruzadas, las pausas innecesarias, las notas en el escritorio con mensajes cortos. Sofía, su compañera, no dijo nada durante semanas, hasta que una mañana, al ver una servilleta con garabatos sobre el teclado de Camila, soltó: «Disimulan muy bien, pero no tanto».
Los fines de semana se volvieron pequeños refugios. Caminatas por el centro, museos, cafés sin pretensión. Nada espectacular. Nada de fotos. Solo ellos dos conociéndose fuera de la oficina, con calma, sin presión. Descubrieron cosas simples. Que a él le gustaban los documentales malos. Que ella coleccionaba tazas con frases absurdas. Que ambos hablaban dormidos. A veces discutían por tonterías como qué película ver o qué pizza pedir. Pero siempre encontraban el punto medio. No eran una historia de cuento. Eran dos personas que habían vivido con cicatrices y que, sin darse cuenta, se estaban curando en compañía. Camila, por primera vez, se sentía parte de algo que no era una lucha. Era un espacio seguro. Un día, en medio de una jornada común, Leonardo se acercó a su escritorio y dejó un pequeño sobre. No dijo nada. Solo se fue. Camila lo abrió con cautela, esperando algún documento o anotación. Dentro había una llave de metal con un llavero en forma de espejo. En la parte trasera, grabado con letras pequeñas, se leía: advertencia. Puede contener lechuga y sentimientos. Al leerlo, soltó una risa que no pudo contener. Fue la primera vez en semanas que se permitió reír sin miedo a quien la escuchara. Acarició el inocente llavero con los dedos y lo guardó en su bolso como quien guarda algo que no es caro, pero sí invaluable. No necesitaban decirse nada. Ese objeto era una forma de recordar que todo había empezado en una situación ridícula, y sin embargo, ahí estaban, construyendo algo desde el accidente. El tiempo pasó, y con él llegaron cambios. Nuevos proyectos, más responsabilidades, y con eso, nuevas presiones. Pero también una estabilidad que Camila no recordaba haber tenido jamás. Se había ganado un lugar, no solo como empleada, sino como una voz importante dentro del equipo. Sus ideas eran escuchadas, sus opiniones respetadas. A veces, aún dudaba de sí misma. A veces, cuando veía los títulos en las paredes de otros, sentía que estaba improvisando su éxito. Pero cada vez que eso ocurría, Leonardo encontraba la manera de recordarle, sin grandes gestos ni discursos, que su valor no se medía por diplomas, sino por impacto. Y ella, poco a poco, lo empezaba a creer. La boda no fue un espectáculo. Fue una ceremonia pequeña, en una playa al atardecer, con el sonido del mar y los rostros de quienes realmente importaban. Camila no usó un vestido de diseñador. Usó uno sencillo, con el cabello suelto y los pies descalzos en la arena. Leonardo vestía una camisa clara, sin saco, con esa tranquilidad suya que tanto la serenaba. Intercambiaron votos sin guiones. Prometieron simplemente estar ahí, reír incluso en los días complicados, hablar incluso cuando doliera, crecer sin dejar de mirar al otro. Sofía lloró desde el primer minuto. Los amigos aplaudieron como si entendieran que no estaban celebrando una unión perfecta, sino una decisión valiente entre dos personas reales. Después de la fiesta, cuando todo ya se había calmado, Camila le entregó un paquete envuelto a Leonardo. Era pequeño, discreto. Él lo abrió curioso. Dentro había una camiseta con letras bordadas que decían: Papá en entrenamiento. Leonardo la miró, sin entender del todo. Luego, al ver su expresión, comprendió. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Ella apenas asintió, con una sonrisa tímida. 2 meses, susurró. Ya tiene latido. Él la abrazó sin decir nada. Solo la sostuvo, como si en ese abrazo pudiera guardar toda la emoción que le desbordaba. Y en ese instante, más que en cualquier otro, Camila entendió que todo lo que habían vivido, lo torpe, lo duro, lo hermoso, había valido la pena. Los meses que siguieron no fueron fáciles, pero tampoco los cambiaban por nada. Camila vivió el embarazo con todas las emociones posibles: ilusión, miedo, cansancio, alegría. Seguía trabajando, aunque con menos intensidad. Leonardo fue paciente, presente, aunque no invasivo. Se turnaban para preparar cenas, para ordenar la casa, para planear lo que vendría. No tenían respuestas para todo, pero habían aprendido a hacerse las preguntas correctas. En los días difíciles, él le dejaba notas en el refrigerador con frases como: recuerda que tu cuerpo está creando magia, o si hoy no puedes, yo puedo por los dos. Camila le respondía con dibujos torpes en post-its
y abrazos que duraban más de lo habitual. El bebé nació en una madrugada lluviosa, en un hospital pequeño, sin flores ni decoraciones, pero con una ternura que llenaba todo. Leonardo no soltó su mano ni por un segundo. Cuando lo pusieron sobre su pecho, Camila lloró en silencio. No era una lágrima dramática. Era esa clase de llanto suave que solo sale cuando el alma se siente en casa. Lo miró a los ojos y dijo su nombre sin pensar. Había elegido llamarlo Emiliano, como su abuelo. Leonardo lo besó en la frente y le susurró algo que solo ellos dos entendieron. En ese momento no importaban las etiquetas, los cargos, las oficinas ni las apariencias. Solo estaban ellos tres. Y eso bastaba. Volver a casa con un recién nacido fue como aprender a vivir otra vez. No dormían más de 3 horas seguidas. Camila olvidaba si se había bañado o no. Leonardo se volvió experto en preparar biberones a las 4 de la mañana y en cambiar pañales con una sola mano. A pesar del agotamiento, había una sensación constante de plenitud. No perfecta, pero genuina. La vida no era como en las fotos de revistas. Era un pijama manchado de leche, una canción inventada para calmar al bebé, una siesta compartida en el sofá. Y en medio de eso, Camila sentía que cada paso, desde aquel reflejo en la ventana hasta esa sala con juguetes, había sido un camino que valía la pena transitar. A veces, cuando Emiliano dormía, ella se sentaba en la mesa del comedor con una taza de té y miraba por la ventana. Pensaba en todo lo que había vivido, en cómo una entrevista desesperada, una hoja de lechuga y una ventanilla bajando le cambiaron el rumbo. No romantizaba lo que había pasado. Sabía que había dolido, que había costado, pero también sabía que lo había enfrentado con dignidad, que había elegido seguir adelante cuando era más fácil rendirse. Y ahora, cuando Leonardo pasaba por detrás y le daba un beso en la cabeza sin decir nada, Camila entendía que el amor verdadero no se trataba de gestos espectaculares. Se trataba de quedarse, de mirar de frente lo difícil, y aún así, elegir. A medida que Emiliano crecía, también crecía algo más en Camila. La certeza de que no debía pedir disculpas por quién era, ni por cómo había llegado hasta ahí. Durante mucho tiempo se había sentido como una impostora, como alguien colándose en un mundo que no estaba diseñado para ella. Pero ahora entendía que no se trataba de encajar en moldes, sino de construir su lugar con las herramientas que tenía. Volvió a trabajar en la empresa después de la licencia con una mirada distinta. Ya no se achicaba en las reuniones. Ya no dudaba tanto al hablar. Sabía lo que valía. Sabía lo que había entregado. Y por primera vez, no le daba miedo reconocerlo en voz alta. Leonardo también había cambiado. Había dejado atrás parte de la rigidez que lo había definido durante años. Aprendió a delegar, a confiar más, a reír en momentos inesperados. Camila fue una influencia que lo desordenó para bien. Le mostró que la excelencia no estaba solo en los resultados, sino también en la empatía, en la humildad, en la manera de conectar. En el trabajo, seguían siendo discretos. Nunca usaron su relación como excusa. Nunca cruzaron una línea que los comprometiera profesionalmente. Pero quienes trabajaban cerca sabían que entre ellos existía una alianza más profunda que cualquier contrato. Se respetaban, se escuchaban, se elegían. Sofía, fiel compañera desde el primer día, un día, se le acercó con una taza de café y una sonrisa cómplice. ¿Te acordás de cuando te decían señorita Lechuga?, le preguntó riendo. Camila también se rió. No me lo recuerdes, dijo, aunque ya no le dolía. Ahora esa historia era solo un capítulo curioso de una vida que seguía en movimiento. A veces, incluso usaba el apodo con humor. Había aprendido a reírse de sí misma sin perder el respeto. Había entendido que lo vergonzoso no la definía, pero sí le había enseñado de dónde venía y cuánta distancia había recorrido. Y eso, al final, era mucho más importante que cualquier título o cargo. Una tarde de sábado, Camila encontró en una caja vieja el currículum que había llevado aquel día de la entrevista. Estaba doblado, con manchas de humedad y lleno de tachaduras. Lo sostuvo en las manos por varios minutos, como quien encuentra una carta del pasado. No lo botó. Lo guardó en una carpeta junto a las primeras fotos de Emiliano, una entrada del museo que visitó con Leonardo y el papelito del primer ultrasonido.
No era nostalgia, era memoria. Era la manera que tenía de recordarse que todo lo que vivía ahora no era un milagro ni un golpe de suerte. Era el resultado de haber dicho que sí cuando el miedo gritaba que no. Con el paso del tiempo, Camila fue invitada a dar charlas internas en la empresa sobre comunicación empática y resolución de conflictos. Al principio se negó, insegura, temerosa de parecer pretenciosa, pero Leonardo, sin presionarla, le recordó todo lo que había enseñado sin decirlo en voz alta durante los últimos años. Así, con el corazón latiendo fuerte y las manos sudorosas, se animó a hablar frente a sus colegas. Compartió su historia sin adornos, con autenticidad. No se victimizó, pero tampoco ocultó los desafíos. Y al terminar, cuando vio a varias personas emocionadas, entendió que su voz tenía un lugar, que contar su camino también era una forma de abrirle paso a otros. Uno de los momentos más especiales ocurrió durante una de esas charlas. Una pasante joven, con los ojos brillantes, se le acercó al final y le dijo: «Gracias por no parecer de otro planeta. Gracias por demostrar que se puede llegar sin tenerlo todo resuelto desde el principio». Camila no supo qué responder, solo la abrazó, porque en esa frase estaba contenida una parte profunda de su historia, la de una mujer que no venía del privilegio, pero sí del esfuerzo, que no hablaba con palabras rebuscadas, pero sí con verdad, y en ese instante, supo que su historia no solo había cambiado su vida, sino que podía transformar muchas más. A pesar de la rutina, de los pañales, de los correos sin responder y de las madrugadas sin dormir, Camila y Leonardo seguían encontrando pequeños momentos para ellos. A veces era una cena improvisada en la cocina mientras Emiliano dormía. Otras, una caminata sin destino con el cochecito. Y aunque ya no había tanta espontaneidad como al principio, había algo más sólido, más profundo, una confianza que se había construido con cada desafío superado, con cada conversación incómoda atravesada, con cada gesto cotidiano que decía: «Sigo aquí». El amor ya no era una chispa, era un fuego tranquilo que los abrigaba incluso en los días fríos. Un día cualquiera, mientras Camila lavaba los platos con música de fondo, Leonardo se acercó por detrás y le dijo al oído: «¿Sabes que me sigue encantando de vos?». Ella rió, sin dejar de enjuagar un vaso. «¿Mi habilidad para secar platos sin romperlos?». Él negó con la cabeza, divertido. «Tu manera de hacer que lo cotidiano se sienta especial. Siempre tuviste eso. Desde el primer día». Camila se secó las manos y lo miró. «Yo solo aprendí a mirar distinto porque alguien se quedó para ver conmigo». Y ahí, en medio de un momento insignificante, volvieron a elegirse. Como tantas veces antes, como tantas veces más. Con el tiempo muchas cosas cambiaron a su alrededor. Compañeros nuevos, tecnologías, desafíos. Pero en lo esencial, Camila seguía siendo la misma. A veces se sorprendía de cuánto había logrado. De cómo una mujer que llegó a pedir trabajo con una carpeta arrugada, sin conexiones ni promesas, había logrado construir una vida plena, no perfecta, pero real. Y eso era más que suficiente. Seguía saludando al personal de limpieza por su nombre, seguía llevando dulces caseros los viernes, seguía compartiendo su almuerzo con quienes olvidaban el suyo. Su éxito no la había transformado en alguien distante, la había hecho aún más consciente de lo que costaba llegar hasta allí. Emiliano empezó a hacer preguntas sobre todo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué su mamá sabe tantas cosas? ¿Por qué su papá trabaja tanto? Y Camila, entre sonrisas y paciencia, encontraba en esas preguntas un espejo de sí misma. Le contaba historias simples, con palabras que un niño pudiera entender, pero cargadas de verdad. Le decía que a veces las cosas importantes dan miedo, pero eso no significa que no valgan la pena, que no hay que saber todo para empezar, pero sí hay que empezar para aprender, y que las personas que se quedan a tu lado cuando no tenés nada son las que valen todo. Así, sin darse cuenta, se convertía también en una guía. Leonardo, por su parte, había aprendido a valorar las pausas, a desconectarse del teléfono, a mirar sin prisa, a escuchar sin apuro. Camila lo había llevado ahí, no con discursos, sino con gestos, con su forma de habitar el presente, con su capacidad de encontrar belleza en lo mínimo. A veces, mientras la miraba leer en el sillón o jugar en el piso con Emiliano, pensaba en lo improbable de todo,
en cómo una escena casi absurda frente a su auto terminó llevándolo al centro mismo de una vida que nunca imaginó. Y aunque él era un hombre de planes, de estructuras, de algoritmos, aceptaba con gratitud que lo más valioso que tenía no lo había planeado. Camila, en sus noches más introspectivas, escribía en un cuaderno que guardaba en su mesa de luz. No eran diarios íntimos ni grandes reflexiones, solo frases sueltas, pedacitos de días, emociones fugaces. En una de esas hojas anotó una vez: lo que empezó como vergüenza terminó siendo destino, y al releerlo tiempo después, sintió que no podía haberlo dicho mejor, porque así fue. No hubo milagros, ni cuentos de hadas, ni caminos fáciles. Solo una mujer con miedo que decidió avanzar igual, y un hombre que, por primera vez, eligió mirar más allá de las apariencias, y juntos, sin prometer perfección, aprendieron a construir algo que los hiciera sentir en casa. El día que celebraron 5 años desde aquel primer encuentro, decidieron no hacer una gran fiesta. En cambio, Leonardo reservó una pequeña cabaña frente al mar, lejos de la ciudad, lejos de las agendas. Camila preparó una maleta sin maquillaje, sin tacones, solo con libros, ropa cómoda y una manta que adoraba desde joven. Emiliano fue con sus abuelos por el fin de semana, y allí, solos otra vez, se redescubrieron. Cocinaron juntos, caminaron por la orilla en silencio, se recostaron en la hamaca al atardecer. No necesitaron hablar demasiado, solo estar. Y en esa simpleza, comprendieron que el amor no se trataba de intensidad constante, sino de continuidad, de quedarse cuando todo lo demás cambia. Durante una de esas tardes en la playa, Camila le preguntó en voz baja: ¿qué habrías hecho si ese día no me hubieras visto? Leonardo sonrió sin mirar, con la vista fija en el horizonte. Probablemente habría seguido buscando a alguien que no sabía que necesitaba, y habría fallado sin saber por qué. Ella asintió, en paz. Ya no necesitaban respuestas perfectas. Había preguntas que simplemente servían para recordar lo lejos que habían llegado. Y en ese recordar, volvían a elegir. Cada día, sin promesas grandiosas, solo con presencia, con intención, con verdad. Cuando regresaron a casa, la rutina los recibió como un viejo amigo. Camila volvió a sus proyectos, a las meriendas improvisadas, a los abrazos apretados al final del día. Leonardo retomó su ritmo con una mirada más suave, más consciente. Emiliano, ahora más grande, se convirtió en una mezcla de ambos. La lógica de su padre con el corazón curioso de su madre. A veces, al verlo dormir, Camila pensaba en todas las mujeres que, como ella, habían creído no pertenecer a ciertos espacios, y deseaba, de corazón, que alguna parte de su historia les llegara, que supieran que no hace falta pedir permiso para existir con autenticidad, que lo vivido con dignidad ya es una forma de éxito. Algunos domingos, la familia entera iba a visitar el parque donde Camila solía caminar cuando estaba desempleada. Ella no decía nada, pero cada banco, cada árbol, tenía un recuerdo. Era su manera silenciosa de honrar el camino recorrido. Nunca más necesitó ajustar su sostén frente a una ventana de auto. Pero si alguna vez lo hiciera, sabría que ya no sentiría vergüenza. Porque ahora entendía que todo, incluso lo más torpe o fuera de lugar, puede ser el inicio de algo grande cuando se vive con verdad. Camila comenzó a colaborar con una fundación que brindaba apoyo a mujeres en situación de desempleo. No daba cátedras ni ofrecía recetas mágicas. Solo escuchaba, compartía lo que había vivido, ofrecía un oído sin juicio. A veces les contaba, entre risas, cómo había terminado arreglándose el sostén frente a un desconocido, sin saber que era un CEO. Y cada vez que alguien se reía o lloraba con ella, sentía que su historia no era solo suya, era una cadena de voces, una red silenciosa de mujeres que, aún en el abismo, seguían buscando formas de levantarse. Esa era su manera de agradecer, devolviendo lo que la vida le había regalado. Leonardo, por su parte, se convirtió en un impulsor activo de políticas de inclusión dentro de su empresa. Promovía el acceso a oportunidades para personas de entornos vulnerables, cuestionaba los criterios tradicionales de contratación y hablaba con sinceridad de cómo su visión había cambiado. Algunos lo criticaban, otros lo aplaudían, pero él no buscaba aprobación, solo coherencia. Y cuando Le Mans entonces preguntaban qué lo había motivado,
Respondía sin rodeos. Conocí a alguien que me enseñó a mirar distinto. Nunca decía más, porque sabía que lo esencial no necesitaba explicación. Se mostraba en los actos, en las elecciones, en los caminos que uno elige abrir para los demás. Con los años, la historia de Camila y Leonardo se fue convirtiendo en algo más que una anécdota improbable. Era, para quienes los conocían, una prueba de que el amor no siempre llega como lo esperamos. A veces se presenta disfrazado de malentendido, de vergüenza, de caos. Y sin embargo, cuando es verdadero, se abre paso. No porque todo encaje desde el principio, sino porque dos personas deciden crecer juntas, aún desde lo inesperado. Camila ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Su vida hablaba por sí sola. Y cada risa de Emiliano, cada gesto cotidiano compartido con Leonardo, era una forma de confirmar que había valido la pena resistir. Una tarde cualquiera, mientras acomodaban el jardín de su casa, Leonardo se agachó, tomó un pequeño brote de lavanda y dijo: ¿Te acordás de Milán? Camila lo miró sorprendida. ¿Qué parte? Él sonrió. La del jardín detrás del hotel. Pensé que te ibas a ir. Ella se quedó en silencio. Yo también lo pensé, confesó, pero no lo hizo. Porque quedarse, para ella, había sido un acto de coraje. Porque confiar, después de tantas caídas, era también una forma de amar. Y en ese jardín, tan distinto, pero igual en esencia, entendieron que la historia no terminaba. Solo seguía escribiéndose, con cada gesto, con cada silencio, con cada elección. Una mañana de domingo, mientras preparaban panqueques en familia, Emiliano anunció que quería llevar un dibujo al colegio. En él aparecían tres figuras: un hombre de traje, una mujer con moño en la cabeza, y él mismo en el medio, con una sonrisa gigante. En la parte de abajo escribió con su letra temblorosa: Mi familia es feliz porque se quieren mucho. Camila lo leyó en voz baja y sintió una punzada dulce en el pecho. Porque más allá de todo lo que habían logrado, los viajes, los logros profesionales, la casa bonita, lo verdaderamente importante estaba ahí, en el lazo construido a fuerza de respeto, verdad y compañía real. Con el tiempo, a veces recibían mensajes de personas que habían escuchado su historia. Algunas se lo tomaban como un cuento de hadas moderno, pero quienes realmente habían pasado por batallas internas sabían que no era así, que lo suyo no era una fantasía. Era un relato lleno de errores, de días malos, de elecciones difíciles y heridas que aún dolían. Pero también era una prueba de que no se necesita tener todo resuelto para amar bien, que se puede empezar desde la vulnerabilidad, desde lo poco, desde la duda, siempre que haya voluntad de quedarse, de mirar de frente y de caminar de a dos. Un aniversario más, los encontró celebrando con amigos, risas y música. En un momento de la noche, uno de ellos, entre copas, preguntó: ¿Cómo empezó todo esto en serio? Camila y Leonardo se miraron y soltaron una carcajada cómplice. Nadie más entendía del todo el chiste, pero no importaba, porque para ellos, ese momento ridículo frente a un vidrio había dejado de ser un accidente. Se había convertido en una bisagra. Una que cambió no solo el rumbo de sus vidas, sino también la forma en que miraban el mundo. A veces, lo extraordinario nace de lo absurdo. Y eso también es parte de la magia de vivir. En la playa donde alguna vez se juraron continuar juntos, renovaron sus votos sin protocolo. Solo los tres, con los pies en la arena y el viento jugando con el cabello de Emiliano. Leonardo tomó la mano de Camila y le dijo, sin guión: Gracias por no tener miedo de ser vos. Ella, con lágrimas contenidas, respondió: Gracias por no haber cerrado la ventana ese día. Y así, entre risas, silencios y miradas, reafirmaron algo que ya sabían desde hacía tiempo: que el amor no necesita testigos para ser verdadero. Solo necesita coraje, entrega y presencia constante. Años después, cuando Camila volvió a escribir en su cuaderno, lo hizo con una frase simple, casi infantil: No me salvé sola, pero fui yo quien caminó. Y al cerrar la tapa, comprendió que no se trataba de un final feliz, sino de un camino elegido, de una vida hecha a pulso, con errores, con caídas, pero también con ternura, de una historia que, aunque comenzó en una escena que muchos considerarían insignificante, terminó demostrando que el amor verdadero no necesita ser perfecto, solo valiente.
Y así fue. Como Camila Reyes, la joven que un día se acomodó el sostén frente a un auto sin saber quién la miraba, construyó una vida distinta, no por suerte ni por destino, sino por atreverse a ser ella misma en un mundo que muchas veces te pide lo contrario. Una vida que no solo transformó la suya, sino también la de quienes se cruzaron con su verdad.